Bienvenidos a nuestro podcast Trazando el retrato de la violencia en Colombia, un análisis cinematográfico. Mi nombre es María Palomo y hoy nos sumergiremos en dos películas emblemáticas que abordan la violencia en Colombia desde diferentes perspectivas: Lady, la vendedora de rosas, y Los Reyes del Mundo. Para ello tendremos una invitada experta en crítica cinematográfica. Ella, a través de un análisis, explorará y nos explicará cómo estas películas reflejan la realidad social y política del país. Prepárense para una conversación profunda y significativa. Comencemos. Le damos la bienvenida a Maribel Vallejo, experta crítica de cine. Bienvenida a nuestro podcast. Empecemos por discutir Lady, la vendedora de rosas. Esta película, dirigida por Víctor Gaviria, se basa en la vida de Lady Tavares, una joven vendedora de rosas en Medellín. Nos ofrece una mirada cruda y realista de la violencia que afecta a los niños en Colombia. ¿Qué elementos destacan esta película en relación con la violencia? Muchas gracias por la invitación. Ante todo, Lady, la vendedora de rosas, es una película que nos sumerge en el mundo de la violencia urbana en Colombia. Podemos observar cómo la pobreza, la falta de oportunidades y la influencia de pandillas afectan la vida de Lady y otros jóvenes. La película muestra la violencia física, emocional y psicológica que enfrentan los niños en situaciones desfavorecidas. Antes de sumergirnos en la película, es importante comprender el contexto histórico y social de Medellín en aquellos tiempos. Cabe aclarar que la película fue grabada en esa ciudad para otorgarle un mayor simbolismo, debido a la violencia que se vivía allí. Nuestra querida invitada nos contará con mayores detalles sobre esto. ¿Podemos hablar sobre algunos aspectos claves? Por supuesto, en las décadas de 1980 y 1990, Medellín experimentó una violencia desgarradora debido al auge del narcotráfico y la presencia del Cártel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar. La ciudad se convirtió en un epicentro de enfrentamientos entre carteles, la violencia callejera y la influencia del crimen organizado. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades también contribuyeron al caldo de cultivo para la violencia en la ciudad. ¿Cuáles son algunos aspectos cinematográficos notables en Lady, la vendedora de rosas, que contribuyen a la presentación de la violencia? Víctor Gaviria utiliza un enfoque documental y un estilo de narración no lineal para retratar la realidad de la violencia. La cámara en mano nos coloca en medio de las escenas, generando una sensación de inmersión y cercanía. También se destacan las actuaciones realistas de los jóvenes actores, quienes transmiten el sufrimiento y la vulnerabilidad de sus personajes de manera impactante. Además de la representación de la violencia, ¿qué temas o mensajes importantes se abordan en Lady, la vendedora de rosas? Lady, la vendedora de rosas, nos invita a reflexionar sobre la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades que pueden llevar a un ciclo de violencia. La película también plantea cuestiones sobre el papel de la sociedad y las instituciones en la protección de los niños en situaciones vulnerables. Además, muestra cómo el amor y la amistad pueden ser un refugio y una fuente de esperanza en medio de la adversidad. Ahora hablaremos sobre el impacto y el legado de Lady, la vendedora de rosas. ¿Cómo ha influido esta película en la representación de la violencia en Colombia? La película Lady, la vendedora de rosas se ha convertido en un ícono del cine colombiano y ha dejado una huella duradera en la representación de la violencia en el país. La película ha generado un mayor debate y conciencia sobre los problemas sociales subyacentes en Colombia, incluyendo la violencia contra los niños y la importancia de abordar estas problemáticas. Finalmente, uno de los temas importantes de Lady, la vendedora de rosas, y que mencionaste un poco anteriormente, es la esperanza. Vamos a explorar
cómo la esperanza se presenta en la película y cómo influye en los personajes. A pesar de las dificultades y la violencia que rodea a Lady, la película resalta la fuerza de su esperanza. A través de pequeños momentos de solidaridad y amistad, vemos cómo Lady encuentra la fuerza para seguir adelante. La película nos muestra cómo la esperanza puede convertirse en un motor de cambio y resistencia, incluso en las circunstancias más difíciles. Ahora continuemos nuestro análisis con la película Los Reyes del Mundo, dirigida por Laura Mora. Esta película nos muestra la historia de un grupo de jóvenes que se embarcan en un viaje con el propósito de ir a reclamar la finca de la difunta abuela de uno de ellos. A través del camino que deberán cruzar para llegar, se encontrarán con distintos desafíos relacionados con la violencia y la corrupción en Colombia. Teniendo esto en cuenta, tú como experta, ¿cómo observas que se aborda la violencia en esta película? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Para comenzar a hablar de la película Los Reyes del Mundo, nos centraremos desde la perspectiva de la violencia en Colombia. Uno de los temas de esta película es el desplazamiento. Esto ha permeado la historia de nuestro país por muchos años. Esta película sigue la vida del protagonista y sus 4 amigos, que luchan por reclamar las tierras que su abuela les dejó al morir. Es una historia cruda y real, porque viven innumerables situaciones peligrosas para poder reclamar lo que es suyo. ¿Qué otros elementos hacen parte de la narración? Es una película trágica y a la vez hermosa. Elementos que considero que están presentes es la resistencia y la esperanza. La vida de estos 5 jóvenes no es fácil. No tienen familia y viven en la calle. Pero ellos, con esta esperanza de reclamar algo que será suyo y dejar de sufrir tantos abusos y maltratos, hace que se embarquen y se apoyen en este nuevo viaje. Sin duda, es una película que nos habla del conflicto armado y de desaparecidos, porque aunque no nos muestren explícitamente, se observan símbolos e indicios que nos presentan a lo largo de la película. Me gusta el cine, la posibilidad de que la imagen que pueda parecer nada y ser todo al mismo tiempo cuenta. Esa mezcla se materializa en una escena que pone los pelos de punta, el encuentro de los protagonistas con unas prostitutas en un hotel abandonado. Ellos se abrazan a ella buscando la madre ausente y ellas les abrazan a ellos encontrando a los hijos que perdieron en la violencia. Sí, aunque no se muestran imágenes violentas e historias sobre desapariciones, es una apuesta muy inteligente porque nos muestra cómo este fantasma de la violencia acompaña la historia de nuestro país. Es una película que nos toca las fibras. La naturalidad de estos actores hace que empaticemos con ellos, porque aunque la violencia no nos haya tocado a ti y a mí de manera directa, vivimos en un país de constantes guerras, desaparecidos, madres que lloran a sus hijos y esposos, familias que sueñan con reclamar sus tierras. La violencia está en todas partes. No nos podemos mostrar ajenos o ciegos a una realidad que afrontan miles de personas. Por último, es necesario agregar que el conflicto prolongado tiene lugar en Colombia, con miles de desplazados forzados, cientos de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos, como recoge el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en el 2016 por el gobierno colombiano y la organización guerrillera de la FARC. Dicho informe recoge que, en un conflicto inicialmente protagonizado entre el gobierno y las guerrillas, se sumó la participación de los grupos paramilitares. En total, estos actores fueron responsables de 400.666 muertos, 121.768 desaparecidos de manera forzada, 50.770 secuestrados, 16.238 niños y niñas adolescentes reclutados y millones de desplazados.
Son cifras muy alarmantes las que nos ha dejado el conflicto y la violencia en Colombia. Es hora de conocer un poco la historia de nuestro país para así hacerle frente y quitarnos las vendas con las que siempre hemos visto la historia de nuestro país. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este podcast trazando el retrato de la violencia en Colombia, un análisis cinematográfico. Espero que nos acompañe en nuestro siguiente podcast. Muchas gracias por estar atento y acompañarnos en toda la emisión.